Yo estoy preocupado por la seguridad. ¿Ya? Y fundamentalmente por la ciberseguridad. Yo encuentro que si hacemos un análisis de lo que pasó el año pasado, Sí, claro. hay cosas buenas y cosas malas de que de repente instituciones del Estado sean hackeadas porque sabes cosas, pero de repente sabes cosas que es interesante saber, pero que ponen en riesgo, obviamente, no solo la estructura del Estado, sino que además lo que se denomina tan pomposamente como la seguridad nacional. Claro, uno se cuestionó durante el 2022 si tenemos esa tal seguridad. Y estamos con Fernando Lago, experto en seguridad, CEO de la consultora de ciberseguridad nivel 4, justamente para hablar de este tema, porque ellos lideran un estudio que ya nos dice que claramente el Estado es donde más estuvo expuesto a ataques de ciberseguridad. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenos días, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Aquí, súper preocupados. Estamos medio frágiles, estamos fragilones en términos de la ciberseguridad, ¿no? Sí, la verdad es que si bien estamos frágiles, bueno, el estudio muestra a nivel estadístico cómo está como el mercado nacional, por así decirlo, gobiernos, privados, etcétera. Pero también es verdad que hemos avanzado. Es decir, si nos situamos 3 años atrás, 4 años atrás, era mucho peor. ¿Ya? Entonces, si bien falta todavía, falta quizá comparado con otro tipo de países, ¿ya? Pero en la región Latinoamérica creo que estamos bien avanzados. Pero aún así, todo lo que, como acabas de mencionar, el tema de la infraestructura crítica o la seguridad del Estado, claramente siempre va a estar en riesgo. ¿Ya? El informe o el reporte que nosotros publicamos hace referencia más que nada a cuánto se demoran en detectar estas vulnerabilidades o en corregir estas vulnerabilidades que tienen las plataformas, que finalmente son utilizadas por atacantes quizás de otros países, ¿ya? Para poder secuestrar la información, para poder atacar o para poder directamente cometer fraude, suplantar identidad, etcétera. Entonces es como un análisis también, una radiografía de qué tan vulnerables somos como país, por así decirlo, privado y público, frente a este tipo de situaciones. ¿Ya? Ese es como lo que da a entender el informe. Ahora, ahí hay varias preguntas, porque claramente este informe revela que el Estado tiene problemas de seguridad. Uno puede pensar en los temas de la empresa privada, ¿no? Los temas bancarios, por ejemplo, los sistemas financieros que toman muchas medidas para resguardar los hackeos. Uno esperaría que los estados estén trabajando al mismo nivel. ¿Estamos a ese nivel? Tú dices que hemos avanzado, pero ¿por qué igual nos hackean? Sí, bueno, el tema del concepto de ciberseguridad nos lleva a poder mitigar al máximo los riesgos, sin embargo nunca se van a mitigar al 100%. ¿Ya? Y como en la delincuencia común y corriente, por así decirlo, es decir, en la vida real, no en la vida cibernética, la delincuencia siempre va un paso más avanzado que la defensa. ¿Ya? Lo hemos visto con los portonazos, lo hemos visto con las encerronas, etcétera, y no es la excepción. Es decir, hoy día hay otros países que tienen bandas que son organizadas, que se dedican a investigar formas de hackear, por así decirlo, de atacar, y la defensa siempre va un paso más atrás. Siempre va como que primero se hace el ataque y después la defensa. Entonces, si bien como país hemos avanzado, hoy día tenemos a nivel país hay un rol de una persona que está encargada de la ciberseguridad, algo que es nuevo, es decir, lleva quizá un año. Entonces, es un concepto nuevo a nivel de gobierno. Es decir, el Ministerio del Interior cuenta con un equipo de respuesta ante incidentes cibernéticos, pero no es suficiente. No es suficiente conociendo cómo funciona Chile. Por ejemplo, uno no sabe cómo están las municipalidades, por ejemplo. Si las municipalidades o las entidades que son autónomas pueden ser reguladas quizás por este organismo público o no. ¿Ya? Pero todo parte con tener un encargado de ciberseguridad a nivel nacional, y de ahí en adelante debería empezar a mejorar, debemos empezar a notar un poquito mejor la gestión que se hace. Es que uno piensa además que en los cambios de gobierno tiene que haber, además, cuando tú dices tiene que haber un responsable de la ciberseguridad, ese cambio de gobierno implica también un tema de riesgo, ¿no? Es decir, un tema de dejar expuestos algunos aspectos tan necesarios de mantener encriptados de alguna manera. Eso también pasa, ¿no? Sí, de hecho... El gallo que tiene la llave, para ponerlo de alguna manera, el gallo que tiene la llave de la caja a fondo. Claro, de hecho pasa a nivel, si hablamos a nivel de gobierno o a nivel político, puede pasar en alto nivel y en bajo nivel. Es decir, alguien el día de mañana es desvinculado y se va con todas las llaves, por así decirlo. Y si no existen los protocolos correspondientes, nadie más va a tener acceso a eso, o la persona después va a seguir teniendo acceso un año después.
¿ya? Y hoy día estos ataques que existen casi todos se hacen porque hay empleados desconformes o hay gente que se queda con credenciales, con contraseñas. Como venganza. Y se van de la empresa, de la institución pública y siguen funcionando. Entonces ahí falta implementar el protocolo. Por ejemplo, si alguien se va de una institución, ¿cuál es el protocolo de cuando se vaya? Chuta, le borramos el computador, tomamos el computador, le borramos toda la información del disco duro que sea irrecuperable. Ya, no sé si eso se hace hoy en día, es muy probable que no se haga. Entonces, estamos susceptibles a ese tipo de ataques, que quizás a nivel país, quizás todavía no hemos sufrido algún ataque muy sofisticado. Es decir, no hemos recibido ataques, por ejemplo, en infraestructura crítica, no hemos recibido ataques a las plantas de tratamientos de agua, o por último, no hemos sabido que hay ataques de ese tipo. Otros países como sí se lo ha habido, ¿no? Francia, en Estados Unidos, por ejemplo, el gasoducto que claro. dejó la escoba en Estados Unidos, perfectamente Chile es un target para eso. De hecho, en el estudio que ustedes plantean, estamos hablando con Fernando Lago, experto en seguridad y CEO de la consultora Ciberseguridad Nivel 4. En este estudio que ustedes lanzan, me llamó mucho la atención porque si bien el más alto, donde está, digamos, los más altos índices de vulnerabilidad están en el gobierno, también están en energía. Me llamó mucho la atención el que la sigue, ¿no? La sigue, la tecnología, seguros, energía, esos son los que están después de gobierno. Por lo tanto, uno empieza a pensar esto que dice Aldo, ¿no? Que si energía, ¿qué estamos hablando de energía? Estamos hablando de nuestras centrales, estamos hablando de nuestras oficinas, estamos con un problema ahí, ¿no? Sí, a nivel país y yo creo a nivel latinoamericano es un problema bien grande el tema de la energía, sobre todo en un país donde la energía quizás depende de una sola empresa. Exacto. Uh-huh. Y bueno, hay normativas, hay regulaciones internacionales que estas empresas de alguna forma siguen, ¿ya? Por simplemente dar cumplimiento a un estándar, ¿ya? Y eso también permite que exista esta estadística, porque puede ser que hay empresas que no ejecutan estas pruebas de seguridad nunca se enteran. Es decir, yo creo que hace 8 o 9 años atrás, las empresas no hacían este tipo de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Donde contratan a estos hackers éticos para encontrar vulnerabilidades en los sistemas, para que los ataquen de forma ética, para tener tiempo después de poder mitigar o corregir esas vulnerabilidades. Y eso hoy día nos da datos a nosotros para hacer estadísticas. Yo no sabía que existía ese, o sea, contratan hackers claro. dentro de la empresa para ver, atácame. Exacto, bueno, con un contrato, por ejemplo, de un acuerdo de confidencialidad, cosa que lo que tú hagas aquí no puedes después divulgar los resultados, ¿ya? Pero hoy día existe, y en Chile... ¿Te gusta esa pega? ¿Te vi, Aldo? Debe ser muy extraño. Ponte tú que el hacker golpee la puerta del jefe, le tengo la foto con la polola. Claro, y pasa. ¿Ya? Pasa, de hecho, por ejemplo, los mismos bancos, las instituciones grandes hacen eso y hoy día están haciendo que estos hackers ataquen también a las empresas que son proveedoras de estas instituciones. Por ejemplo, un banco puede tener 2.000 proveedores, empresas chicas, empresas medianas, ya que quizás no tienen recursos para auditarse. Entonces el banco dice, oh, perfecto, yo hago el acuerdo comercial con algunas empresas y le digo a estas empresas que audita todo mi ecosistema de proveedores. Ya, por ejemplo, hace un tiempo se dio a conocer que había una banda como que clonaba tarjetas, ¿ya? Y resulta que era una empresa asociada a una empresa que le prestaba servicio a un banco, que la persona del delivery, por ejemplo, cuando tenía que ir a entregar una tarjeta, no sé, le hacía un hoyito a la bolsa, le sacaba una foto y clonaba la tarjeta, por así decirlo. Entonces, eso claramente son los protocolos de seguridad de esa empresa en particular, no del banco. Entonces hoy día los bancos, las instituciones, el gobierno también se están preocupando también de asegurar ese ecosistema, ¿ya? Y eso hace que el mercado también apunte a contratar a muchos más de estos hackers éticos. Ahora, para ser un hacker ético tuviste que haber sido un hacker. O sea, claramente estoy contratando a alguien porque como lo que tú decías al inicio, los hackers van más rápido que la ciberseguridad. Entonces, en el fondo es como ponerle ojo a quienes están detrás, son informáticos que son mucho más capos que los informáticos que están trabajando en las empresas, ¿no? Claro. Ahí tendría que haber como un marco legal, ¿no? Claro, y ese marco legal, si bien existe, se está trabajando para mejorarlo. ¿Ya? Porque hoy día también la línea de la ética, de qué es bueno, qué es malo, o si el hacker tiene algo, es como ir al supermercado y comprar un martillo. Yo con el martillo quizás puedo matar a alguien, pero el martillo no está hecho para eso. Igual que la herramienta de hacking, por así decirlo. Yo con una herramienta de hacking, con un computador, con conocimiento, quizás puedo meterme a un banco y sacar dinero y cometer fraude y vaciarle la cuenta a una persona. Ya, aunque lo pueda hacer, no lo voy a hacer. Y ahí está como esa línea de la ética. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya vamos donde está la empresa. Se llega a un acuerdo con esa empresa, las empresas contratan el servicio y finalmente después les sirven a ellos para mejorar su seguridad. Para antes que un atacante de verdad
o un atacante malicioso haga lo mismo que estás haciendo tú. Y eso hoy día pasa, es decir, hoy día hay muchas empresas que dicen no tengo presupuesto, no tengo recursos, y después que sean atacadas, contratan el servicio. Ahí tienen recursos. Oye, Fernando, estamos en un planeta en guerra, de muchas maneras posibles, y se sabe que los rusos tienen un batallón de gente dedicada a hackear, a intervenir en las redes, a participar en las elecciones, a condicionar los resultados políticos. Hay una suerte de caricatura con respecto a Corea del Norte, que hay también un montón de coreanos frente a computadores con una foto gigantesca del guatón adelante y que de alguna manera están tratando de condicionar al mundo. Eso, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha tenido un efecto... O sea, ¿sabemos algo más de cómo se interviene cibernéticamente en una guerra o en la realidad política del mundo hoy o no? Claro, o sea, hay un antecedente claro que es una guerra. Pues antes todos hablan de la ciberguerra, que la próxima guerra mundial va a ser cibernética y todo, pero hay un antecedente que es la guerra que está pasando entre Ucrania y Rusia, que hay ciberataques, hay una ciberguerra, aparte de la guerra física, por así decirlo. Hay una guerra en paralelo. Eso. Claro, hay una guerra en paralelo, pero eso no es algo nuevo. El tema de la desinformación, los fake news, las redes de bots, es algo que existe hace mucho tiempo. Y también se debe entender cuando hicieron toda esta campaña no sé si vieron el documental de Cambridge Analytica, cuando hizo esta manipulación de las elecciones. Todo eso tiene que ver también con ciberseguridad, con manejo de los datos, la privacidad de las personas. Entonces es algo que existe hace mucho tiempo, pero yo creo que en los últimos 5 años esto se está dando como a la luz, porque tiene repercusiones en la vida de las personas. Ya no solamente que comete un fraude, le robo 5 lucas, le clonó la tarjeta, sino que es una cuestión que tiene repercusión a nivel país también, porque puede definir el rumbo político de un país incluso. Ahora, esto que tú nos hablas es bien complejo porque además es un mundo que no es fácil de entender. Mira, en el estudio que ustedes hacen desde nivel 4, habla Aldo de cuáles son las vulnerabilidades más persistentes. Y hay una que es la falta de mecanismo de protección, exposición de información confidencial a un actor no autorizado, pero hay una que de verdad es incomprensible, o por lo menos desde mi ignorancia, dice uso de un algoritmo criptográfico roto o riesgoso. Está dentro de las cosas más vulnerables. ¿Qué significa esto? Porque ahí uno dice, chuta, esto me supera. Sí, se han dado cuenta que últimamente los bancos, sobre todo las instituciones financieras, están entregando tips, mandando correos con ciertos tips y ayudas sobre no caigas en el fraude y cosas así, y te dicen que para reconocer una página web original del banco o de la institución, tiene que fijarse que tenga HTTPS. ¿Ya? Este HTTPS, que es un candadito que tiene la URL. Sí. Esa S es como de secure, por así decirlo, de seguridad. Yo estudié computación en la universidad de formateando, digamos. Format C. Gracias. Porque no había, en esa época estudiábamos. En un Apple II. Aprendíamos a formatear en un Macintosh. Yo escribía en ¿cómo se llama? El que era verde, el antecesor de Windows. Ya me voy a acordar. WordPerfect. Eso. Sí. Okay, entonces, los algoritmos criptográficos ayudan a cifrar la información que viaja, ¿ya? O que se almacena. Pero estos algoritmos criptográficos quedan obsoletos porque los algoritmos dependen también de la capacidad de cómputo que tengamos. La capacidad de cómputo que teníamos hace 20 años atrás es muy distinta a la de ahora. Entonces, un algoritmo que hace 10 años era considerado seguro, hoy día no es seguro. ¿Por qué? Porque alguien ya logró romperlo. ¿Ya? Muchas veces la gracia es que la información que yo cifro no se puede descifrar, pero con los recursos que yo tenía hace de años no la podía descifrar, o necesitaba 2 millones de computadores que estén 2 años enteros descifrándola. Hoy día no. ¿Ya? Entonces estos protocolos se van actualizando. Entonces hoy día las buenas prácticas dicen que no puedes usar un protocolo que ya esté roto. Es decir, si vas a descifrar información, no use un protocolo que ya se pueda descifrar, porque ¿para qué las cifras entonces? Y hoy día hay un problema de obsolescencia tecnológica, donde por temas de presupuesto, por temas de recursos, mantienen hardware, mantienen dispositivos de seguridad que son muy antiguos, entonces no se pueden actualizar y se quedan con esos algoritmos o esos algoritmos criptográficos que son de hace 10 años atrás o hace 5 años atrás. Por ejemplo, todos los años hay una lista de 10 algoritmos y se van eliminando 2 o 3 y van apareciendo nuevos que tienen que ver con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Entonces las instituciones hoy día están usando esos algoritmos que ya se pueden romper. Es decir, si yo, por ejemplo, hablamos recientemente de la criptografía, de descifrar los datos de cuando alguien se va de su cargo, cosas así. Si yo uso un algoritmo que está roto, yo le tomo el computador a alguien, lo puedo descifrar, porque ya tengo la receta para hacer el descifrado. Y la idea es que ese descifrado yo no tenga la receta. Yo estaba pensando, Aldo, no sé si te tocaba alguna vez en alguna de tus pegas que cuando se te echa a perder el computador lo toma alguien por ti. ¿Te ha pasado eso? ¿Y? Y a mí eso me asustó.
que yo estoy sentada si alguien está trabajando con mi computador, con mis datos. Hoy día es muy, para los informáticos por supuesto, hay un nivel de usuario de uno tan básico que uno se entrega a esta cuestión. No, a mí me pasa otra cosa que es soporte. Tú siempre tenés que llamar a soporte. A soporte, ¿ya? claro. Llamás a soporte. TI. Y pedí al gallo de soporte y le decía, oiga, ¿sabe qué? El computador no me funciona, no avanza, no anda, y todo el cuento. ¿Dónde está? Te dice el gallo de soporte, llega a tu escritorio, tú le decís, mire, le mostré el computador negro, y el gallo mete la mano acá atrás, lo prende y se va. ¿Ya? Y se arregla el y uno problema. queda pero tan increíblemente humillado. Ya, Yo en ese sentido, Fernando, tengo una duda con respecto al hacker. ¿Ya? Ya. Porque las películas lo muestran como un gallo que vive en un sucucho, que la mamá le está preparando el almuerzo, que usa una guayabera y está tomando una cerveza, y hace todo esto por motivos muy simples, o por venganza, o por ocioso, o por un montón de cosas más. Pocas veces está asociado al robo, a una cuestión económica. Lo hace básicamente por el desafío de hackear. Exacto. ¿Eso es una imagen real o no? Sí, o sea, hoy día hay distintas vistas de un hacker. Antiguamente el hacker, como decía, era un nerd, ya que estaba ahí comiendo papas fritas con la mano en el teclado lleno de grasa, y eso era el nerd, quizás con un capucho, haciendo cosas en el computador, que muchas veces nadie entendía, ¿ya? Pero esto ha ido cambiando la motivación que tiene la gente para hacer este tipo de cosas. Hoy día existe motivación política que quizás hace mucho tiempo atrás no existía. Entonces, hay muchas motivaciones religiosas, así como los atentados terroristas. Es decir, ¿cuál es la motivación de alguien de cometer un atentado? Puede ser por venganza también, puede ser por motivaciones religiosas, terroristas, una serie de cosas. Es lo mismo que en el hacker. El hacker antiguamente era visto como el compadre que está todo el día detrás del computador, ya haciendo cosas que nadie entendía. Después fue asociado como el tema de los robos. Es decir, hay muchas películas también donde aparecen que una banda de hackers va a robar un banco, por ejemplo. Pero hoy en día el hacker está asociado más que nada a alguien que ayuda a estas empresas. Como que se separó un poco el concepto de ciberdelincuente de hacker. Como que el hacker es la persona del bien y el ciberdelincuente es el hacker que usa sus conocimientos para hacer algo malicioso. Como por ejemplo hacer un robo o un fraude. Hoy en día, hace un par de años, como que se separó ese concepto. ¿Y por qué? Porque hoy día también existe un mercado donde existe el servicio de hacker, pues. Así que existe legalmente, hay contratos de por medio, entonces hay una gran diferencia entre la persona que usa sus conocimientos para hacer algo malicioso que en beneficio de las personas o de las empresas. Y en el caso de lo que nos pasó acá en Chile, en el tema del Estado Mayor Conjunto del grupo Guacamaya, ¿se pudo identificar bien a este grupo? ¿Podemos saber quiénes son? ¿Ya está como controlado? Tú decías que después de esto hay un punto de partida, que tenemos un líder, tenemos un equipo que está liderando ahora la ciberseguridad, tomamos conciencia a lo mejor de lo que había que hacer. Cuéntanos un poco, actualízanos en esa noticia, pero además, ¿qué crees tú que ya tenemos el punto de partida, pero qué más necesitamos hacer? Ya. Respecto a ese ataque del EMCO, el Estado Mayor Conjunto, es complicado poder atrapar a estos grupos, porque si ese grupo se lo va a adjudicar y va a publicar que ellos fueron, significa que tomaron ciertos resguardos para no ser atrapados, sobre todo cuando el ataque sucedió años atrás. Ahora se publicó la información, pero llevaba más de un año sacando información. Es decir, por lo menos 2 años que vulneraron el sistema. Entonces, publican la información, si no ellos no la publican, si no se autoacusan, nadie se entera. Entonces se autoacusan, empiezan a investigar y ya no hay pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas en este tipo de cosas, igual que en forense, se meten al computador, a los servidores, empiezan a ver registros, logs, información, y en 2 años esa información quizás ya no existe. Entonces, hoy día se sabe que ese grupo, porque se autoacusaron, pero no es que haya una investigación de saber quiénes son. ¿Para qué se autoacusan? Por temas de políticos, porque fue justo para publicar cierta información en cierto periodo político. Y lo hicieron también en otros países, y publicando el mismo tipo de información, que al final ellos no ganan nada, ellos publican la información para que otras personas, los periodistas, tomen esa información, saquen conclusiones y publiquen sus propias conclusiones. Ya, pero eso podríamos decir que detrás de eso hay alguien que los contrató. Claro, puede ser que haya alguien que esté financiado, que puede ser motivación simplemente de ellos mismos, y eso es lo que de a poquito yo creo que se va a ir como investigando y de a poco se va a ir dando a conocer. Como pasó también con el tema de Cambridge Analytica, que al final había alguien atrás que estaba financiando ese tipo de cosas. Ya, por lo tanto, yo creo que de a poquito vamos a ir conociendo eso, porque hoy día existe un mercado de esto. Ya, hoy día existen empresas en otros países donde esto es legal, que empresas que se dedican a hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, hay un tipo de ataque donde yo tomo control de tu computador y lo cifro completamente y te pido dinero a cambio de ese rescate. Es decir, tu computador deja de funcionar a cambio de ese rescate. Secuestro computadores. Sí, de la información.
Mira. Entonces, si tú no tienes respaldo, perdiste la información a menos que pagues. ¿Ya? Ese tipo de ataque se ejecuta sobre empresas grandes, le cifran así 2.000 computadores, 2.000 servidores a las empresas. Y detrás de esos grupos de ransomware que se llaman, hay empresas detrás. Es decir, si tú hoy día, por ejemplo, decía hoy día, sabes que yo no tengo mucho conocimiento en esto y me llega a secuestrar el computador, llamo a soporte. Ellos también te dan un soporte. Te metes a la página del secuestrador y pides ayuda y puedes negociar. Sabes que no tengo tanta plata, te cobran, por ejemplo, en Bitcoin. Y terminan negociando quizás por un poquito menos de dinero y ellos te ayudan a descifrar la información. Y listo, es como un soporte técnico. Hoy día son una verdadera mafia, por así decirlo, pero es como un comercio que está establecido. El robo y venta de información también. O sea, hay gente que se dedica a robar información de forma sigilosa, por ejemplo, fichas médicas, y venderla después en cierto mercado. ¿Por qué? Porque hay también un mercado que compra ese tipo de cosas. Fernando Lagos, queremos agradecerte la presencia en País ADN hoy día para contarnos de esto que nos interesa tanto y que nos tendría que tener alerta en muchos sentidos. Sí, además invitarlos a conocer este estudio. Está publicado, ¿no? Es público para cualquier persona, ¿sí? Sí. En nivel 4 uno se puede meter ahí al sitio web para verlo. Tengo miedo de haber conversado con Fernando, no le voy a entregar ningún dato mío. Sí, pueden ver el informe en blog.nivel4.com. Perfecto. ¿Tú eres informático? Sí, o sea, de mente. Yo no soy, yo soy una persona autodidacta. Mira. Autodidacta, no terminé de estudiar y empecé como hacker. Y empecé como hacker, de hecho. ¿En serio? Sí. Pero obvio. Toda esa parte, bueno, te voy a invitar de nuevo para hablar de lo que es el hacker. Hay harto que contar. Tuviste los dedos llenos de grasa de papas fritas, tenés que decir. Exactamente. Y Coca-Cola.